cátedra y ponencia. Bienvenida, pues, es un honor como siempre tenerla aquí. Recordamos a todos las personas que están aquí ingresando al link del Zoom, por favor mantengan su cámara apagada de manera que evitemos cualquier interrupción tanto al ponente como a los exponentes que van a hablar dando la cátedra. Sin más que comentar, maestra, pues estamos a su disposición, el micrófono es suyo y cualquier cosa estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Le damos la bienvenida por parte de esta primera jornada impartida por usted y por conducto del Grupo Estudiantil Hecho en Derecho. Muchas gracias, maestra. No, hombre, de nada, muy buenas tardes. Los saludo desde mi linda tierra, Nayarit. Es un gusto estar este día con ustedes. Los felicito por este entusiasmo, los felicito por sus ganas de aprender y de ingresar a este fabuloso mundo del sistema penal acusatorio y oral. Mi nombre, para los que no me conocen, es Sandra Sánchez Covarrubias. Soy juez en materia de oralidad. Soy juez de control, juez de juicio oral, de ejecución de sanciones y también especializada en justicia para adolescentes. Actualmente me desempeño como jueza administradora de enlace judicial del sistema penal acusatorio y oral aquí en el estado de Nayarit. Me toca coordinar las 5 regiones en las que se divide el estado en materia de aplicación de este ya no nuevo, sino del solo sistema penal acusatorio y oral. Bien, pues les daré una breve reseña de mi trayectoria, muy simple. Yo empecé como agente del Ministerio Público del Foro Común de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit en el año 1999. Solo estuve ahí 3 años, hasta el 2001. De ahí ingresé al Poder Judicial del Estado de Nayarit como secretario de acuerdos en el 2004 y pues a partir del 2006 fui a través de un concurso de oposición, fui seleccionada como juez especializada en materia penal, adscrita al municipio de Acaponeta en un juzgado penal. Ocupé varios cargos dentro del ámbito jurisdiccional, fui juez mixto de diversos municipios, hasta que finalmente en diciembre del año 2014, en que el Estado de Nayarit decidió empezar la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, es que fui designada junto con 2 jueces, jueza del nuevo sistema penal acusatorio. Nosotros ingresamos o empezamos la aplicación de manera gradual, como supongo lo hicieron diversos estados. El estado de Jalisco, de igual manera, empezó de manera gradual. Nosotros empezamos con la capital y otros 3 municipios, con 5 delitos únicamente. El estado de Jalisco, según investigué, inició pues al revés, inició primeramente por algunos municipios y creo finalmente terminó la aplicación ya en la capital. Bien, pues sin más preámbulos, empezaré mi presentación. La verdad es que tenemos un tiempo muy corto, es muy amplio, muy vasto el material que se tiene en este sistema penal acusatorio. Preparé una presentación, espero poder pues abarcarla toda, espero de verdad pues realzar su interés en este sistema penal para aquellos que quieren incursionar en la litigación en materia de juicios orales, pues es muy buena oportunidad para que les abra el interés y para que tengan ustedes pues más ganas de aprender y de ver cómo se desarrollan los llamados juicios orales aquí en nuestro país. Bien, como les decía, preparé una pequeña presentación. Voy a compartir pantalla con ustedes, a ver si no tengo ningún problema en ese sentido, pero déjenme, por favor.
Una disculpa, creo que tengo problemas para compartir pantalla. Si me permite el host, le mando el archivo por WhatsApp para que me ayude a compartir pantalla y me ayude a cambiar las diapositivas en el momento que yo le diga para no retrasarnos más. Claro Sí, que sí. con todo gusto, pasa, no tenemos Bien, ningún ahorita problema. le comparto el archivo. Bien, he compartido el archivo a uno de mis contactos, a Abraham, a ver si por favor me lo puede compartir al host para que pueda hacer pues lo que proceda y así poder visualizar las diapositivas. Bueno, en lo que se arregla esto, pues déjenme pues, empezar a entrar al tema, que nuestro tema pues, se denomina la impartición de justicia desde el nuevo sistema penal acusatorio y oral. ¿Qué fue lo que originó que mudáramos a este nuevo sistema? ¿Qué fue lo que se dijo que no estaba funcionando dentro de la procuración y impartición de justicia en nuestro país? ¿Qué fue lo que pues nos orilló a que cambiáramos y que adoptáramos esta nueva modalidad? Bien, pues hay muchas versiones, se dice que hubo presiones internacionales, se dice que México ya no estaba acorde a los estándares internacionales, que estábamos muy atrasados en cuanto a la procuración e impartición de justicia, había pues muchas quejas, demasiada corrupción, demasiada impunidad. Después pues veremos a ver si esto ha mejorado, si el sistema penal acusatorio ha ayudado realmente a mejorar nuestra procuración e impartición de justicia. Bien, es así que en junio del 2018 se aprobó, entró en vigor, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma integral en donde se estableció pues cambiar la modalidad tanto en la investigación como en la tramitación de los procesos penales. Era demasiada la carga de trabajo, se decía, ya los tribunales no alcanzaban, no se respetaba la presunción de inocencia, la víctima no tenía una participación efectiva dentro del proceso, no podía acceder al pago de la reparación del daño, no tenía abogado, como sí lo tenía en este caso el indiciado, el Estado le proporcionaba solamente a él, pues un defensor de oficio se llamaba, actualmente son defensores públicos, pero la víctima pues realmente no tenía un apoyo de parte del Estado. Eh, Había muchas quejas, se decía pues hay demasiada impunidad, este sistema ya no está funcionando, tenemos que cambiar, tenemos que crear un nuevo sistema que cubra las necesidades no solo del imputado, del indiciado en ese entonces, sino también de la víctima y de la sociedad en general. Anteriormente, pues los fines del proceso, el más importante era, se decía, pues sí, sí se establecía la reparación del daño, pero también se decía, pues la readaptación social del delincuente, aquella persona que había cometido un delito y que pues a través del proceso y el dictado de una sentencia, pues lo que se buscaba era readaptarlo a la sociedad. Actualmente pues esto cambió, se dice ya no es una readaptación como tal, sino es una
mera reinserción social. Una reinserción social, ¿por qué? Porque es preparado desde la sentencia, desde el cumplimiento de la sentencia, para encajar nuevamente en la sociedad de donde salió por haber cometido un delito, donde se le privaron de ciertos derechos precisamente porque cometió un delito. Es así entonces que pues se publicó también el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que en donde se establecieron los procedimientos. No sé si ya se puede hacer la compartir pantalla, no sé si me haga falta moverle algo acá para pues captar un poco más su atención en la presentación. El host, si me hace favor de informarme. Estamos ya, creo que solamente que lo proyecten. Igual ahorita deme 2 segundos y le confirmo, ¿sí? De acuerdo. Gracias, José. Bien, pues para no perder tiempo, les decía, pues fueron estas razones en concreto los que nos obligaron al Estado mexicano a adoptar un nuevo procedimiento penal. Anteriormente, pues se conocía a la etapa de investigación como la averiguación previa. Si había detenido, pues se tenía 48 horas, actualmente es el mismo plazo, solamente que se llama la etapa de investigación inicial. Y si era sin detenido, actualmente también sigue el mismo plazo, no tiene tiempo el Ministerio Público para integrar la investigación, salvo que alguna de las partes interesadas pues acuda ante el juez de control para que obligue al Ministerio Público en un plazo que el mismo juez de control establezca a cerrar la investigación y a proceder en cualquiera de las formas que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza. Es decir, ya sea ejerciendo la acción penal, ya sea pues archivando la investigación, decretando un nuevo ejercicio de la acción penal, cualquiera otra de las figuras jurídicas que establece nuestro Código Nacional. Anteriormente, si ustedes recuerdan, pues no existían las citaciones, sino que la gente del Ministerio Público, cuando consideraba que había indicios suficientes para justificar la existencia de un delito y para acreditar también la probable responsabilidad de la persona que lo cometió, pues solicitaba al juez que se librara una orden de aprehensión. Actualmente, pues no todo es orden de aprehensión, solamente en aquellos delitos donde, o en aquellos casos donde se justifique la necesidad de cautela, es decir, donde no se garantice a criterio del Ministerio Público y desde luego del juez, porque debe justificarse por parte del Ministerio Público esta necesidad de cautela, es que se hace necesario librar una orden de aprehensión. En los demás casos, pues se debe de girar una cédula citatoria al imputado para que ante el juez de control se pueda llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación. Bien, no sé si están viendo la pantalla, pues la veo yo un poquito, bueno, ya está mejor. Bien, entonces, pues creo que se volteó la presentación, pero bueno, que no nos detenga esto. No sé si puedo manipularla yo desde conmigo o que me ayude la persona que está ahí a cambiar las diapositivas, por favor. Yo le ayudo, señor José. Bien, adelante. ¿Puede cambiarlas, por favor? Bien, lo que les decía, pues decía que había demasiada violación de derechos humanos. Actualmente, pues esto sigue permeando, no fue la panacea el nuevo procedimiento penal, no se acabaron desafortunadamente este tipo de abusos, pero creo que sí ha contribuido este nuevo procedimiento a que haya más justicia y a que pues se cumplan los objetivos de este sistema penal de justicia, que es pues entre otras cosas, pues proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Bien, pasamos por favor a las siguientes diapositivas.
había demasiada saturación. No quiere decir que actualmente no tengamos muchos procesos en trámite. Aquí nosotros, pues en un estado tan chico, tan solo en la capital, con los 3 municipios que comprende la región 3, que es donde se encuentra ubicada la capital, pues tenemos a la fecha y pues casi 1000 procesos penales. Súmenle lo que tenemos del año pasado, 2019, 2018, tenemos bastante trámite, así que pues sí, no tenemos a la fecha tanto expediente, porque son diferentes también la conformación de los expedientes administrativos, pero pues esta fue otra de las razones, la saturación que ya no daba abasto, pues el sistema anterior. Pasamos, por favor. Bien, anteriormente teníamos esta figura, el auto de formal prisión, era casi de manera automática, que exigía nada más la existencia de pruebas e indicios suficientes para acreditar el delito y la probable responsabilidad. En aquellos delitos donde pues no ameritaba la prisión preventiva, pues se dictaban autos de sujeción a proceso que implicaban en este caso pues que la persona podía enfrentar su proceso en libertad y o teníamos también el llamado auto de libertad por falta de elementos para procesar, que pues es cuando no había datos suficientes o no había pruebas o indicios suficientes para justificar la existencia del delito y la probabilidad de que el imputado, el indiciado en aquel entonces lo cometió. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Adelante, por favor. Bien, anteriormente las pruebas eran normadas o tasadas. ¿Qué quiere decir? Que la ley o el código procesal de las entidades federativas ya le daba a la prueba un valor específico. En este sistema no, en este sistema la prueba no, el valor de la prueba no está tasada, el valor de la prueba según la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se valora bajo o por las máximas de la experiencia, la sana crítica, es decir, el juez es el que tiene de acuerdo a su apreciación, la facultad de darle tal o cual valor a la prueba. Ahí no tenemos pruebas tasadas como tal, es decir, no tenemos la confesión, no tenemos la confrontación, los careos, la testimonial. Aquí dato de prueba a prueba es todo aquello que se pueda producir y que pueda servir para normar el criterio del juzgador y así dictar una resolución dependiendo la etapa que nos encontremos. Bien, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. En este caso, pues en el sistema tradicional, recordemos que en un tiempo la confesión era la llamada reina de las pruebas porque pues una confesión que incluso podía darse ante un policía, muchas veces a través de la tortura, era arrancada, o ante el Ministerio Público, muchas veces sin la presencia de un defensor. Esa prueba tenía un valor tal que podía sostener incluso en algunas ocasiones una sentencia condenatoria. Actualmente esto ya no es así. ¿Por qué? Porque pruebas solamente aquella que se desahoga ante el tribunal de juicio oral, salvo la prueba anticipada, que es aquella que se desahoga antes del juicio ante el juez de control. Solamente entonces llamaremos prueba aquello que se desahogue ante el tribunal de enjuiciamiento o ante el juez de control cuando se trate de prueba anticipada. Teníamos, como les decía, la averiguación previa, teníamos lo que es la orden de aprehensión en casi todos los casos, excepto aquellos delitos que no meritaban prisión preventiva o pena o era pena alternativa, pues ya se podía generar una orden de comparecencia. Teníamos la declaración preparatoria, actualmente ya no existe la llamada declaración preparatoria. El imputado tiene derecho a declarar o a intervenir en cualquier momento durante toda la etapa del juicio. Él puede decir, yo en este momento quiero rendir una declaración, quiero hacer una intervención, tiene derecho él a llevar a cabo su defensa material. Puede ser por sí mismo, puede ser a través de su defensor, desde luego que pues la defensa técnica siempre la tendrá el defensor y siempre deberá
de haber un defensor para el imputado. Bien, podemos pasar, por favor. Estas son las etapas en las que se dividía o se divide, porque actualmente todavía tenemos juzgados tradicionales en materia penal, y estas son las etapas o son algunas de los trámites que se realizan dentro de un proceso penal. Continuamos, por favor. Entonces, finalmente llega la reforma. El 18 de junio del 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se reformaron especialmente los artículos del 16 al 22 constitucional, y se crearon en esta normativa el juez de control. En algunas entidades le llamaban jueces de garantía, los jueces de juicio oral, el juez de ejecución de sanciones, y desde luego pues no hay que olvidar también los jueces especializados en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Pasamos, por favor, siguiente diapositiva. Bien, de acuerdo al transitorio segundo de la Constitución, se dijo que el sistema procesal penal acusatorio debería de entrar a más tardar dentro del plazo de 8 años, contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto que contenía las reformas. Es decir, las entidades federativas tenían hasta el año 2016 para la implementación total del sistema penal acusatorio y oral. Aquí en la entidad federativa, como les comenté, nosotros iniciamos en el 2014. Recordemos que hay estados que ya tenían este sistema más o menos parecido, no bajo las reglas del Código Nacional, tenían ellos sus propios códigos. Ejemplo, el estado de Chihuahua, ellos ya tenían bastante tiempo con un sistema muy parecido al sistema penal acusatorio, ya con audiencias de manera oral, ya tenían sus salitas de juicio, y pues fue un estado pionero, podría decirse, aunque actualmente pues hay otros estados que han rebasado con mucho al estado de Chihuahua, porque están a la vanguardia en materia de juicios orales. Pasamos pues entonces, quedaba a criterio de las entidades federativas, pero no podían pasar del año 2016 para la implementación. Bien, como les decía, adelante, puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Se estableció dentro de esta reforma, como les decía, lo que viene siendo la ejecución de sanciones. Se le quitó la facultad al Ejecutivo para que estableciera los procedimientos en materia de ejecución de penas, de ejecución de sanciones. Se creó la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales y se crearon los jueces de ejecución. Esto debía de tener cada entidad federativa también, los juzgados de ejecución, y tenían como fecha límite, como plazo máximo hasta el año 2011, y pues ya es un juez el que actualmente desde esa fecha pues se encarga de seguir el procedimiento de ejecución, y se quitó, como ya lo dije, esa facultad al Ejecutivo como antes lo era. Adelante, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces establecieron los jueces especializados en materia de ejecución. Como ya les decía, si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva para no tardarnos tanto. La imposición de las penas, pues siempre se ha dicho en la Constitución, se ha establecido que es propia y exclusiva del Poder Judicial. Bien, esas son las fechas que dijimos que tenían que adecuarse las entidades federativas, tenían que adecuarse las legislaciones estatales y federales, y pues se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2014. ¿Le podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Bien, estos son los principales aspectos que abarcó la reforma penal, que es el proceso penal acusatorio y oral. Están los artículos que lo establecen, los mecanismos alternativos de solución de controversias, el juez de control, los criterios de oportunidad que se llevan ante el agente del Ministerio Público, los jueces de juicio oral, de ejecución de sanciones, el procedimiento abreviado, que es un procedimiento que tiene muchas peculiaridades, que pues a criterio de algunos jueces, de algunos colegas, pues
hace que pierda esa facultad exclusiva el juzgador de la aplicación de las penas. ¿Por qué? Porque la pena en el procedimiento abreviado pues es negociada por las partes, desde luego pues siguiendo los parámetros que para cada delito establecen las legislaciones sustantivas, como son los códigos penales de cada entidad federativa. La prisión preventiva, que se estableció como la última ratio, ¿qué quiere decir esto? Pues que a diferencia del sistema tradicional, la prisión preventiva únicamente debe aplicarse para aquellos casos, para aquellos delitos que se establecen como de prisión preventiva oficiosa en el artículo 167 del Código Nacional, el 19, desde luego, de nuestra Carta Magna, y para aquellos casos en que se justifique también la necesidad de cautela, es decir, para cuando la persona no tenga arraigo y que se ve entorpecido el proceso por esta razón, cuando represente en la libertad del imputado un riesgo para la víctima, se acabó la libertad provisional bajo caución, se establecieron en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales 14 medidas cautelares, se empieza desde la firma periódica, por el tiempo que dure el proceso, por el tiempo que el juez determine, hasta la aplicación de la prisión preventiva, que es la medida cautelar más lesiva y que es la medida cautelar que debe aplicarse solo en casos excepcionales, siempre y cuando se justifique ante el juez de control, misma prisión preventiva que no puede exceder del plazo de 2 años. Se establecieron los requisitos también para la orden de aprehensión, los casos en que procede el arraigo, que es únicamente delincuencia organizada, la acción penal privada, que también es pues una cuestión muy, muy novedosa, el auto de vinculación a proceso, que sustituyó al auto de formal prisión, y que se sostiene en este sistema pues con datos de prueba que hagan posible la existencia de un hecho que la ley considere como delito, y también que exista la probabilidad de que la persona que es señalada como imputada haya cometido o haya intervenido en la comisión de este evento delictivo. El registro de la detención en flagrancia, se debe llevar un registro. Actualmente incluso se hace un registro por parte del policía de todas y cada una de las detenciones. Hay una plataforma a nivel nacional donde se registra este tipo de acontecimiento. Podemos pasar, por favor, siguiente diapositiva. Bien, estas fueron las tres principales vertientes de la reforma constitucional de seguridad y justicia, que fue el cambio del sistema de enjuiciamiento penal, de ser un sistema mixto, un sistema, se decía, también inquisitivo, un sistema donde el Ministerio Público tenía mucho poder. De hecho, las pruebas, porque así se denominaba, que recababa el Ministerio Público durante la investigación, pues eran muchas veces, la mayoría de las veces, desafortunadamente, las mismas pruebas que el juez tomaba en cuenta para dictar una sentencia condenatoria. Actualmente no es así, y como les dije, todo la prueba se debe desahogar ante el Tribunal de Enjuiciamiento, es decir, todo lo que el Ministerio Público recabó o recaba durante la etapa de investigación, pues son datos de prueba únicamente que sirven como registro para el desahogo de las pruebas ya en juicio oral. No quiere decir que todo lo que el Ministerio Público recabe llegue a juicio, sino que para eso existe un filtro durante todo el proceso, la etapa intermedia, que es la de preparación de juicio oral, y todo aquello que haya sido admitido en la etapa intermedia es lo que se va a desahogar en la etapa de juicio. Bien, cambios en el sistema penitenciario, como les decía, se judicializó ya la toma de decisiones en ejecución de las sentencias, se modificó el anterior objetivo, que ya no es readaptación, sino que actualmente es una reinserción social, pues se estableció el deporte, la salud, la educación ya en materia de ejecución de sanciones. Hubo un impulso de un nuevo concepto de seguridad pública, se dijo pues ya los tres niveles de policías van a estar coordinados, tanto los de la federación como de los estados y los municipios. Ya esto se hizo no solamente en reglamento, ya existe una ley que hace que estén coordinados estos tres niveles policiales. Bien, pasamos por favor, siguiente diapositiva. Bien, estas son algunas fotografías, imágenes de lo que es el sistema tradicional. Eh, Así son las audiencias. Si se fijan en la imagen que está a la izquierda, en la parte de arriba, pues están en un área muy pequeñita, está el secretario, el juez
casi nunca está, al menos casi nunca estaba. El secretario es el que desahogaba la prueba, si es que se ofrecía alguna prueba, ahí estaba el indiciado, a veces no estaba ni el Ministerio Público, sino que después se recaba la firma, y en otros casos graves incluso no estaba ni siquiera el defensor. Esa es la imagen de abajo, donde está el señor atrás de las rejas, y la otra que también está a la derecha, pues corresponde a las salas o a las áreas de prácticas judiciales de algunos juzgados, en donde pues algunos están anexos a los cerezos, a los centros de readaptación o de reinserción social, y pues de esta manera se recababa la declaración preparatoria de los imputados, o también se desahogaba la prueba pues la persona así tal cual, pues es como presenciaba y como estaba en el desahogo de estas actuaciones. Pasamos por favor al siguiente. Adelante. Bien, estos son la justificación, pues lo que les comentaba, que los derechos humanos tenían que garantizarse. Acuérdense que pasamos también en 2011 de tener un catálogo de garantías individuales en la Constitución, pues pasaron a ser derechos humanos. ¿Por qué? Porque son inherentes al ser humano, porque son derechos con los cuales la persona no podría subsistir. Por eso se hizo este cambio, se modificó, en vez de garantías individuales tenemos derechos humanos. El objetivo pues era garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y también asegurar los derechos de las víctimas, protegiendo a los ciudadanos de los abusos del poder. Pasamos, por favor, siguiente diapositiva. Bien, adelante. Estas fueron las reformas en cuanto al proceso, los artículos, el sistema de enjuiciamiento acusatorio, los datos de prueba para las órdenes de aprehensión, el autovinculación a proceso, lo que ya les comentaba. Pasamos, por favor, para no repetir, el tiempo nos va a comer. Adelante. El órgano judicial, como les decía, el juez de control, el juez de juicio oral y el juzgado de ejecución de sentencias. Se nos faltaría y los jueces especializados, pues que ya existían desde antes de la reforma en justicia penal para adolescentes. Adelante. Bien, estas son algunas de las actuaciones que se desahogan ante el juez de control. El juez de control pues dicta en los casos que proceda la autovinculación a proceso o auto de no vinculación a proceso. Pues no tal como un auto de cierre de investigación, porque de acuerdo al artículo 321, pues la investigación se da por cerrada una vez que fenezca el plazo. Si antes de que el mismo termine, pues no se solicita justificadamente una prórroga. Se desahoga la audiencia intermedia ante el juez de control y pues intervención termina hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral. El juez o el tribunal de enjuiciamiento, ahí pues se desahogan las pruebas que se admitieron en la etapa intermedia y se dicta la sentencia correspondiente. Recordemos que el tribunal de enjuiciamiento puede ser unitario, puede ser colegiado. Cada entidad federativa tiene sus parámetros, tiene sus criterios. Aquí, por ejemplo, en el estado de Nayarit, todos los delitos graves o los delitos cuya pena sea mayor a 10 años, pues tendrá que ser un tribunal colegiado, es decir, integrado por 3 jueces, que es el juez presidente, que es el juez relator y el juez o el tercer integrante. Bien, y el juez de ejecución pues se encarga de ejecutar la sanción que se impuso al sentenciado. Adelante, cambiamos diapositiva, por favor. En cuanto a la víctima, esto fue la verdad es que fue algo muy, muy importante. La víctima estaba olvidada prácticamente y la víctima hoy en día pues tiene una intervención efectiva durante el proceso, incluso desde la etapa de investigación. Puede estar representada por un asesor jurídico, que puede ser particular o puede ser un público. El Estado tiene la obligación de proporcionarle a la víctima también, al igual que el imputado, los servicios de manera gratuita de un asesor jurídico público, aunque
Código Nacional establece que cuando no exista esta figura, cuando no esté todavía en las entidades federativas, pues el Ministerio Público de manera excepcional realizará esta presentación o representación, mejor dicho, pero pues al menos aquí en el estado de Nayarit, y quiero pensar que en todas las entidades federativas, pues existe ya, o existen ya asesores jurídicos públicos que están representando a la víctima en cada una de las audiencias. Se hace obligatoria la exigencia de la reparación del daño y se pueden revisar las actuaciones del Ministerio Público. En el sistema tradicional, pues si el Ministerio Público tenía una mala actuación, pues o te aguantabas o cuando mucho te podías ir al amparo. Actualmente, si el Ministerio Público incurre en alguna omisión durante la integración de la investigación, si se demora mucho, si no te acuerda alguna solicitud que le hayas realizado, si se niega a devolverte un vehículo, tú crees que tienes derecho, eh, si decretó un ejercicio de la acción penal, tú consideras que no está en la correcta, tú como víctima, etcétera, etcétera. Entonces, pueden acudir ante el juez de control, en la parte afectada puede solicitar una audiencia que se llama, precisamente le denominamos audiencia de control judicial, y ahí ante el juez de control se revisa si la actuación del Ministerio Público está dentro de los parámetros legales, y si no, pues el juez de control tendrá que instarlo, tendrá que obligarlo a que pues cambie su actuar, a que en un momento dado, si es demora en la investigación, a que se ponga un plazo para que cierre la investigación. Así decretó un ejercicio de la acción penal, pero no se ajusta esa determinación a lo que se ha investigado, si no recabó las pruebas suficientes, el juez de control tiene la facultad de revocar esa determinación de no ejercicio de la acción penal y a ordenar al Ministerio Público que reactive la investigación, que concluya la investigación, que incluso recabe datos de prueba o que admita los datos de prueba que la víctima haya aportado. Bien, adelante, seguimos. Bien, en cuanto al procesado, pues la presunción de inocencia, todo durante el proceso siempre será considerado inocente un imputado, a menos o hasta que en sentencia ejecutoriada se demuestre lo contrario. La defensa técnica, es bien importante la defensa técnica. ¿Qué se entiende por una defensa técnica? Actualmente este sistema exige que los abogados estén debidamente preparados, que vayan bien preparados a una audiencia. El juez de control tiene la obligación, en caso de que advierta una deficiencia en la defensa técnica, llamar la atención del abogado, llamar la atención del imputado, decirle, Juan Pérez, veo que no tienes una debida representación, yo tengo la obligación de salvaguardarte ese derecho, así que te requiero para que me digas, ¿quieres que este abogado, aún con las deficiencias que yo estoy detectando, siga llevando tu defensa? Si es así, yo tengo la obligación de nombrar un defensor público que lo que coadyuve en la defensa, o si tú prefieres, tienes derecho también a nombrar un nuevo defensor particular. Yo te doy el tiempo que requieras, claro, dependiendo la etapa procesal en la que nos encontremos, y con esto el juez de control garantiza, cumple con la disposición constitucional de la defensa técnica. Entonces, yo les sugiero a ustedes, compañeros, los que quieran incursionar en esto, pues que empiecen por el lado de la asesoría jurídica. eh, Alguna víctima que quiera que tenga algún proceso penal, pueden ir ustedes a acompañar en una audiencia para que se ubiquen, para que vean cómo se desarrollan las audiencias, para que vean la intervención del Ministerio Público, del defensor, y ya cuando tengan pues un poquito más de confianza, cuando vean que de verdad pueden ejercer una defensa técnica, pues ya pueden incursionar como abogados patronos de algún imputado, de algún acusado, pero pues sí, sí es bien importante que no les vaya a pasar esto de que el juez vaya a advertir alguna deficiencia técnica en la defensa y que incluso se vea la penosa necesidad de separarlos de esa defensa y de sacarlos de la audiencia. Ahí se ha dado casos muy bochornosos que realmente pues no deben de seguir pasando. Tiene derecho a aportar todo tipo de prueba. Aquí pues establece que la aportación de testigos, pero en aquellos casos de prisión preventiva se pueden desahogar incluso pruebas en la etapa de vinculación a proceso ante el juez de control. Bien, adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Bien, otras reformas no menos importantes, pero que en este caso pues no tiene, ahí existe el tiempo suficiente para pues hablar de ellas, así es que voy a pedir que pasemos a la siguiente diapositivas. Adelante. Bien, ¿cuáles son los principios de este sistema penal acusatorio? Bien, pues la publicidad, que es el primer principio, quiere decir que las audiencias son públicas, salvo sus excepciones. Cualquier persona puede entrar a presenciar una audiencia como público. El juez actúa frente a la sociedad, es transparente o debe ser transparente la actuación del juzgador, porque está la ciudadanía, puede estar cualquier persona presenciando la audiencia, está frente a las partes están frente al juez, y solamente en algunos casos, como el caso de delitos sexuales, el caso de secuestro, en el caso de otro tipo de delitos que afecten la dignidad de la persona, o otro tipo de cuestiones que hacen la necesidad de que la audiencia sea de carácter privado, es decir, únicamente con la presencia de las partes. Bien, que la inmediación, que implica que el juez está presente, que el juez está entre las partes, que el juez está de cara a las partes. La continuidad es que los trámites son continuos, se puede desahogar desde el control de la detención, incluso te puedes llegar hasta un procedimiento abreviado, porque no en una sola audiencia, son continuos. La etapa, pues, la oralidad, que implica que las resoluciones son orales, la exposición de las partes es oral, el juez tiene que dictar su sentencia de manera oral en cada una de las audiencias. La concentración, todo se concentra y en la misma audiencia. La contradicción, que las partes tienen la oportunidad de contradecir lo que el otro dice, y de que el juez escuche sus alegatos y de que los valore al momento de dictar la resolución. Pues acusatorio, que en este caso el Ministerio Público es el que tiene la facultad de acusar, y pues el juez no puede salirse de ese parámetro acusatorio. Adelante, continuamos, por favor. Bien, estas son solamente unas imágenes ilustrativas. Pasamos, por favor, siguiente diapositivas. Adelante, siguiente. Adelante. Seguimos, por favor. Adelante. Bien, los derechos en el procedimiento. ¿Cuáles son los derechos en el procedimiento? Pues a la intimidad, a la privacidad, los datos que proporcionan las partes, pues son de carácter reservado. eh, hay una justicia pronta, es lo que se busca, el derecho a una defensa y una asesoría jurídica adecuada e inmediata, el derecho al respeto a la libertad personal y la garantía de ser informado de sus derechos. Tanto la víctima como el imputado tienen ese derecho. Les tienes que informar si eres defensor público. Incluso desde la detención del imputado, el policía tiene la obligación de informarle cuáles son sus derechos al asesor a la víctima, perdón, desde que tiene el primer contacto también, ya sea con el policía, ya sea con el agente del Ministerio Público, con su asesor jurídico, tiene derecho a que se le informen cuáles son esos derechos, valga la redundancia, y a ejercer esos derechos de manera efectiva. Adelante. Continuamos, por favor. Bien, las partes en el proceso penal, partes materiales y los sujetos del procedimiento penal, la víctima, el ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y el órgano de supervisión de medidas cautelares. Adelante, pasamos, por favor. Bien, los sujetos que se consideran parte en el procedimiento penal, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí los tienen: imputado, defensor, Ministerio Público, víctima, ofendido, asesor jurídico. Adelante.
Pasamos, por favor, siguiente. Bien, ¿quién es considerado como víctima? El sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Podemos hablar de víctima, podemos hablar de ofendido. En este caso, la víctima es quien resiente de manera directa y el ofendido puede ser aquella persona que de manera indirecta también resiente. Y pues el ejemplo más práctico sería en el caso de homicidio, pues la víctima sería la persona que se privó de la vida y la parte ofendida pues son los deudos, es aquella persona que tendrá en su caso el carácter de representante legal de la sucesión a bienes de la víctima en el proceso. Adelante. O sea, son imágenes ilustrativas únicamente. Adelante. Los derechos de la víctima del ofendido u ofendido, ustedes podrán checar estos derechos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 109 es el que establece los derechos, pues no podemos ver, podemos abarcar los todos de uno por uno, pero lo que les decía, el derecho a tener un asesor jurídico, contar con todas las facilidades para la identificación del imputado. Recuerden que incluso la víctima puede decidir estar en la sala confrontando directamente al imputado o viendo directamente al imputado, incluso puede estar en la sala de testigos protegidos sin necesidad de tener una confrontación visual con su agresor, sino que puede estar pues fácilmente ubicada en una salita anexa que tienen adaptados todos los juzgados o los centros regionales y desde ahí puede presenciar la audiencia, desde ahí puede dar su intervención. Adelante. Bien, la figura del asesor jurídico, que puede ser particular o público. Adelante, pasamos, por favor. Tenemos ya el tiempo muy recortado. El imputado, que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito. El acusado, la persona en contra de la cual se haya formulado la acusación, y el sentenciado, aquel sobre quien ha recaído una sentencia. Bien, adelante. Estos son los derechos del imputado, pueden revisarlos posteriormente con más calma. Yo les dejaré esta presentación para que le den una revisada. Si tienen cualquier duda, yo al final dejé mis datos, pueden mandar preguntas por correo electrónico y yo con mucho gusto me doy un tiempo para contestar. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, los requisitos para ser defensor, pues debe ser licenciado en Derecho, abogado titulado con cédula profesional, se debe acreditar su profesión. Esto es muy importante. Nosotros aquí en el Estado hemos tenido pues, procesos que se nos han repuesto a través de juicios de amparo, simplemente porque el defensor no mostró probablemente su cédula profesional en audiencia, no quedó registrado este acto, aun cuando todos los defensores pues deben estar registrados en los centros regionales, pero a criterio de los jueces de distrito se debe quedar registrada una audiencia que el juez corroboró la calidad de licenciado en Derecho, de abogado titulado con cédula profesional del abogado desde su primera intervención, so pena de poder producir la reposición del procedimiento, como en algunos casos les señalo, ha pasado aquí con nosotros, aun cuando el abogado esté registrado, pues debe quedar debidamente registrada una audiencia de que es un profesional en derecho. Adelante. Bien, creo que pues nos demoró un poco la presentación, me hubiera gustado poderla manipular, realmente pues no somos expertos a veces en la tecnología, nos vamos adaptando poco a poco a esta nueva normalidad. Y pues creo que ya se nos ha agotado el tiempo, habrá otra oportunidad para hablarles ya del proceso penal en particular, de la audiencia inicial, de la formulación de imputación, del auto de vinculación a proceso, de todos y cada uno de los trámites que se desarrollan en este sistema
penal acusatorio y oral. Al final de las diapositivas están mis datos, está mi nombre, está mi correo electrónico. Cualquiera de ustedes que quiera realizar alguna pregunta, yo con gusto me daré el tiempo de contestárselas. Pues una disculpa, quedamos pues a medias casi de la presentación, pero bueno, de cualquier manera fue un gusto estar con ustedes y no sé si el host tenga algún comentario que hacer. Adelante. Solamente agradecerla, su señoría, a la señora Sandra Sánchez por esta cátedra que nos ha impartido. Sabemos perfectamente que por cuestiones de tiempo y por el material que a lo mejor usted nos hizo llegar, pues es muy difícil entablar todo una conversación sobre los temas tan extensos que usted tiene para exponernos. Le damos las gracias a título personal y a título grupal de